Buenas noches. Que la política es un arte se demuestra con que, con la condena al fiscal general del Estado, todos ganan. Los partidos de derechas y su entorno porque aseguran que ha ganado la justicia, el Estado de Derecho, al ponerse en evidencia que el jurista actuó por intereses políticos al servicio de un gobierno bloqueado y asediado por los casos de corrupción. Por lo que es momento de un cambio político. Y los de izquierdas porque afirman que es una sentencia injusta, que busca cercenar al gobierno legítimo y esto moviliza a sus bases y refuerza su continuidad frente a los enemigos de la democracia. Entonces, ¿nadie pierde? Pierde la convivencia, porque asistimos a declaraciones de golpe de Estado, togas que han reemplazado los tricornios, enfrentamiento civil, prevaricación judicial, Estado fallido. Declaraciones a veces de influyentes personajes públicos que conducen a enardecer a los más propensos a la confrontación. Es necesario hacer una llamada a la responsabilidad, a que se acepte la separación de poderes, aunque no guste en ocasiones a unos u otros determinadas decisiones. Es legítimo discrepar, pero no es admisible acudir al insulto o llamar a la desobediencia o al desacato. Últimamente se critica con frecuencia la transición, pero ante la dinámica actual de frentismo, más nos vale guiarnos por aquellos valores. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. La verdad es que si la semana pasada hacíamos un programa el jueves y justo unas horas antes de empezar se producía la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado y analizábamos ese tema en el programa, caliente como estaba, no puede ser de otra manera, hoy hacemos este programa justo horas después también de que el juez haya enviado a prisión a Ábalos y Koldo. La verdad es que los temas judiciales relacionados con el ámbito político y, por tanto, con traslado a la opinión pública, a la ciudadanía, están acaparando pues, los temas de conversación y los medios de comunicación, con unos niveles tan altos que, bueno, nunca antes un fiscal general del Estado había sido condenado, nunca antes un diputado en activo había sido ingresado en prisión. Por eso echamos mano en este programa de si la semana pasada tuvimos a un magistrado, en esta ocasión tenemos a un abogado experto en el ámbito penal, que es José María Caballero. José María, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Es el responsable de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Católica, profesor de Derecho en la misma. Y nos echará una mano en entender todo lo que está ocurriendo, los procedimientos, con independencia de que luego a cada uno le guste lo que le guste, pero intentar echar una mano en entender lo que está sucediendo y también la trascendencia de este asunto. Gracias, José María, muchas gracias. Gracias a vosotros. Trascendencia que Pepe Rocamora, compañero periodista, nos echará también una mano en entenderlo y ponerlo en visión respecto. Yo lo que me pregunto es si el jueves pasado sentencia al fiscal general del Estado. Koldo y Ábalos a la cárcel. Y esta la premonición tuya te veo venir. El jueves que viene. El jueves 4 habrá que verlo. Dejemos la expectación para ver qué pasará, qué sorpresa tendremos el jueves 4. Gracias, Pepe, por venir aquí. Y Javier Alán, compañero también periodista, muchísimas gracias por venir esta noche a hacer un hueco. Estaremos expectantes a que no hay 2 sin 3, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Pero en efecto, se producía esta tarde, a primera hora, la decisión se venía a venir ya hace bastantes días que se podía tomar la decisión por parte del juez del Supremo de ordenar el ingreso en prisión de Ábalos y de Koldo. Todavía más cuando el propio fiscal anticorrupción pedía 24 años de prisión, ya no solamente la acusación particular, que era de 30, sino el propio fiscal, y la verdad es que parece que cuando algo así ocurre, una petición de ese tipo ahí, el juez toma la decisión en ese mismo sentido, y esto ha provocado, evidentemente, pues, aunque era esperado, pero otro río de pronunciamientos y de portadas.
Vamos a ver las digitales, evidentemente, esa es la portada del País. En este momento el juez envía a Ábalos y a Koldo García a prisión preventiva. Es la portada del País, en digital, como decimos. En El Mundo, muy similar, el juez del Supremo acuerda prisión sin fianza para el exministro Ábalos. Vemos también la portada ABC, Ábalos y Koldo a prisión. O también la del Español, el Supremo manda a la cárcel por riesgo extremo de fuga a Ábalos, primer diputado en prisión, y a Koldo. Son algunos de los periódicos en formato digital. Evidentemente mañana la prensa escrita pues tirará por ahí. Esta noche las emisoras de radio también están analizando todo, y mañana por la mañana, bueno, los telediarios, etcétera, etcétera. Pues es un tema francamente importante. Y decía José María que por las actuaciones judiciales se veía venir que esa decisión se iba a tomar, ¿no? Sí, ya en un primer momento, ya en la primera citación, con la contundencia con la que se hizo, que se avisó, se pidió la suspensión por que tenía intención de cambiar de abogado, y se dijo que no, que de ninguna manera, y que había que celebrarla sí o sí, y que ya tendría tiempo después de cambiar de abogado. Yo creo que todo el mundo ya advertía la por posibilidad. Los protagonistas, porque han ido con mochila y con maleta, con mudas, con neceser y estas cosas. Bueno, yo me refiero incluso a la primera. Yo creo que la primera ya te podía tener incluso más o menos decidido, y quizás por esa misma contundencia con la que se había pronunciado el juez, que yo creo que eso probablemente le hizo recapacitar o reconsiderar la cuestión, es decir, porque a lo mejor parecía demasiado predeterminada la idea, y bueno, pero yo creo que esa idea ha quedado siempre ahí, y ahora pues ya con una petición más concreta de prisión, pues automáticamente el juez ha decidido, a petición de la Fiscalía, eso es cierto, el ingreso en prisión. Pero bueno, en principio el panorama punitivo que se les avecinaba, es decir, ahora lo único que se ha hecho ha sido concretar las penas. El fiscal pide 24 años para Ábalos, la acusación particular la sube hasta los 30, 19 pide el fiscal para Koldo. Es decir, el panorama punitivo... La duda es cuándo acaba el peligro de fuga. Yo es que a día de hoy, yo siempre me he manifestado en contra de la prisión provisional. El peligro de fuga a día de hoy, en un mundo globalizado como el que tenemos, materializar una fuga y que pudiera prosperar, yo creo que... Puigdemont no piensa lo mismo, pero... Ya, bueno, pero en el caso de Puigdemont es que tampoco se ha puesto mucho interés, porque además para Puigdemont todavía, bueno, el delito, ya sabéis que el tribunal de un pueblo alemán vino a enmendarle la plana al Supremo, pero además luego el gobierno ha demostrado que tenía razón ese tribunal, porque el que entonces perseguía hoy es un interlocutor válido para ellos. Pero aún así, es decir, el panorama punitivo de estas dos personas, aunque no se hubiera concretado una petición, se veía claramente que no iba a ser una pena de 6 meses ni de 1 año de prisión lo que se les iba a pedir. El hecho de que ahora se haya concretado, que se dice que incrementa el riesgo de fuga, pues yo no lo veo igual de claro. Yo creo que, y mucho más, es decir, el hecho de que estas personas, con esa petición, se les convoque al Tribunal Supremo para decidir sobre la situación personal, si continuar o no continuar en prisión, y que ellos hayan comparecido voluntariamente, yo creo que eso le tiene que servir al juez de algo, ¿vale? Ya digo, yo es que en general me he pronunciado en contra de la prisión provisional en la medida que supone un castigo cierto ante una pena incierta, ¿vale? Otra cosa distinta es que la presión mediática parece que no deja muchas opciones. ¿Y sin fianza, José María? Sin fianza, la fianza hoy día, es decir, para una persona que puede tener una capacidad económica pues más o menos elevada, la fianza yo la veo menos eficaz quizás que otras medidas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional, incluso al Estado le sale muchísimo más barato que mantener a un preso X días ahí, ponerle un medio de estos telemáticos de control, que no los compren en el AliExpress, que los hagan un poco más fiables. Pero yo creo que a día de hoy, con estos sistemas que existe de control de una persona,
imponerle la prisión provisional. Hay muchas medidas alternativas con las que se pueden cumplir idénticos fines y que no suponen, como en este caso, un adelanto de la pena. Es decir, porque no se hace con finalidad de adelantar la pena, pero lo cierto y verdad es que el tiempo que está privado de libertad no se lo va a devolver nadie. Eso, el patrimonio que tú le quites a una persona se lo puede reintegrar, e incluso con intereses y le puede resarcir de cuántos daños y perjuicios les hayas ocasionado. El tiempo de vida que le quitas a una persona, eso no tiene recuperación posible. Estamos hablando de qué penas, cohecho, prevaricación. Le piden cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Que con independencia, Javier, de si esos posibles delitos se han cometido o no, lo que había también era una imagen de inmoralidad absoluta, escuchando los audios, viendo fotografías, que quizás ese la sea opinión pública, ¿no? Sí, por eso, uno de los elementos que puedan ser llamativos para la opinión pública y que también fuercen pues, a quizás tomar medidas que puedan ser, sí, quizás un tanto. A España se nos considera el país que más penas preventivas tiene, ¿no? Es decir, que tenemos más gente en prisión que en ningún otro sitio. Lo que sí es eso, que sí que llamaba la atención decir, hombre, ¿cómo puede estar paseándose tranquilamente? ¿Cómo puede hacer las cosas que hace? Porque hemos visto que durante este tiempo de libertad, en el Congreso y en su casa con acompañamientos pues un tanto peculiares y demás, ¿no? Y lo que sí, eso, pues a cualquier ciudadano nos llama la atención. Por otro lado, estaba viendo que es el cuarto ministro que ha sido ministro y que pasa por prisión. Se reparten las suertes entre el Partido Popular y el Partido Socialista al 50%, porque estamos hablando de Ábalos, Rodrigo Rato, Partido Popular, Jaume Matas, Partido Popular, y por supuesto que el primero que entró, que fue Barrio Nuevo, ¿no? Y que quizás fue el que más llamó la atención, porque además le acompañaron 7.000 personas a esa entrada en prisión. Y en todos los casos ha sido una alarma pública la que se ha generado. Lo que sí es que esperemos que esto no se dilate en el tiempo y que al final el juicio como tal, la condena como tal, pues sea a saber cuándo, ¿no? Porque todo esto llevará un tiempo, aunque estemos próximos a esa vista oral, que por eso se toma esta decisión, ya hay fijada una pena, pero que sí que lo que yo creo que nos intranquiliza al ciudadano es ver a muy posibles delincuentes pues tranquilamente disfrutando de la vida. Pepe, estamos ante una situación... A mí me parece muy saludable para un Estado, ¿sí?, que varios ministros hayan terminado en la cárcel. Hombre, saludable es que no hubieran cometido ningún delito. No. Vamos a ver, no existe ninguna institución, salvo excepciones, donde no haya delincuentes, donde no haya malas personas y todo esto y tal. Y entonces, decir que aquí no ha pasado nada y que nunca ha entrado nadie en la cárcel, no. Eso significa que tenemos un Estado de Derecho donde se acusa y donde hay una administración de justicia que dice, con estas pruebas, pues yo condeno, y eso me parece estupendo, y ya sea un ministro o un presidente del gobierno o lo que sea. O sea que eso a mí me parece que es muy saludable para el país. Otra cosa es que la ciudadanía se piense a quién vota, simplemente. En cualquier caso, yo te decía que estamos ante decisiones francamente importantes, que no sé si la confianza en las instituciones se resquebraja, si los partidos políticos deberían tomar no sé qué decisiones, si debería haber nuevas elecciones, no sé si a nivel social o mediático, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que si hubieran salido de rositas sin prisión preventiva, eso hubiera causado más problemas de cara a la opinión pública, porque yo creo que la opinión pública se salvan como siempre. Y entonces pues piensan de que se está repitiendo pues lo que pasó con los ERES o con lo que sea, y que esta gente al final no entran nunca en prisión. Sí, pero y todo fíjate, esto y tal. Yo creo que llama mucho más la atención, por ejemplo, que Sarkozy en Francia, porque parece que nosotros somos aquí, oye, aquí todavía no ha entrado ningún presidente. Sarkozy sí, y sale a las 2 semanas, ¿no? En poco tiempo. Yo creo que eso sí que llama la atención. Quizás sería más
objetivamente cierto el que no nos llamase la atención a los ciudadanos, pero fuesen medidas efectivas. Por ejemplo, el caso de Bolsonaro. Bolsonaro está cumpliendo la pena preventiva, o la pena ya como tal juzgada, y en cambio está en su casa y está con una medida telemática que, por cierto, esta semana pasada intentó reventarla y vieron que está intentando quitarse la pulsera esa, ¿no? Es decir, que justamente para estas medidas preventivas, eso del arresto domiciliario con todas las consecuencias, en el caso de Ábalos, por ejemplo, pues sí que no podría votar, evidentemente, que es una de las consecuencias que sabemos que le trae un problema grave al Partido Socialista. ¿Grave por un voto, no? Sí. ¿Por qué? Por algunas de las que ahora sí... El problema grave lo tiene con Puigdemont y los 7 votos de Puigdemont. Sí. El voto de... Sí, pero que un voto lo que va a hacer es que con la supuesta abstención de Junts, no apoyo, sino supuesta abstención, algunas de las medidas que van a tener que tomar, pues en lugar de tener ese empate, que al final, a la tercera vez que ese empate se va a quedar derogada esa medida, pues que sí que pudiese tirar para adelante. Pero aparte de eso, en cuanto a esas circunstancias de que nos costaría menos que estuviese en su casa con una medida telemática y sin poder salir, a esta situación preventiva que, oye, veremos a ver lo que sale en el juicio. También es cierto que él se está arriesgando a perder 100.000 euros de indemnización, que igual hubiese sido más listo decir, oye, que dejo de ser diputado, que cobro lo que me corresponde por dejar de ser diputado, porque decía que no tenía dinero ni para pagar... 6.000 euros, reconoció que tenía 6.000 euros. Es poca cosa, parece, para lo que he manejado. Pero quiero decir que hay esas otras circunstancias que yo creo que no nos llamarían la atención a los ciudadanos. Arresto domiciliario y demás, pues eso, porque no está juzgado. Cuando esté juzgado será otra cosa, ¿no? Lo que sí es cierto, José María, es que la agitación que se produjo cuando la sentencia al fiscal, a nivel mediático, político y demás, fue muy virulenta por parte del gobierno, del entorno y demás. En este caso ha sido mucho más suave, si es que ha habido alguna, como que se le esperaba o que era incontestable, pero con el fiscal general sí que hubo reacciones durísimas contra el Tribunal Supremo. Es que al fiscal general, cuando se le juzgó y se le condenó, seguía ejerciendo estaba en el cargo todavía, sí. Y además con el apoyo durante, antes y después del presidente del gobierno y del resto del equipo de gobierno. Sin embargo, estas personas, por las que ya ponían la mano en el fuego hace pues unos meses, no demasiado tiempo, sin embargo ellos sí que cayeron en desgracia, y donde antes decían que los apoyaban porque eran personas intachables, luego se fueron apartando de ellos y los dejaron de la mano de Dios. Que corra la suerte que le corresponda y punto final. Sí, pero apartándoles simplemente, y cuando digo simplemente apartándolos, es que tampoco, evidentemente, tanto a Ábalos como a Cerdá, después de los puestos tan relevantes como secretarios de organización que tienen, que es importantísimo dentro de un partido, es quien controla realmente el partido, ¿no? Se les aparta así de manera inmediata en cuanto se sabe que pueden haber cometido delitos, pero que ayer mismo la condena era muy tibia. A Ábalos no lo apartaron de forma inmediata, incluso lo volvieron a poner de candidato y es diputado por eso. Se ha quedado siempre la circunstancia esa, si se sabía o no se sabía. Sí que el hecho es que en el momento en el que hay una denuncia contra él directa, entonces sí que se toma. Pero a lo que voy es a que dices, a lo que estamos, el siguiente paso que quedaría, que yo creo que por eso se está siendo blando con ellos desde el Partido Socialista, es que pueda haber alguna circunstancia que demuestre el que haya una financiación ilegal del partido, porque estamos hablando de que los secretarios de organización, entre otras cosas, como veíamos, manejaban los sobres y manejaban los gastos, y solamente era para estos 3 sinvergüenzas, como se les ha calificado, o iba la cosa más allá. Esa es una de las circunstancias que está ahora mismo en el aire. Sería demoledor para el Partido Socialista en el momento en que pudiese vincularse el que algunas de las mordidas que han llevado a cabo, en algunos de los casos del 2% que se han llevado, que han podido embolsarse, pues que hubiese habido una derivación para esa financiación. Y ahí estamos. Entonces sí que llama la atención, al menos los observadores nos llama la atención, decir, oye, no están siendo tan de insultarlos ni cosas así, ¿no? Sino decir, ayer mismo Ábalos decía, hombre, joder, ¿por qué saca un tuit en el que dice
que quizás que él es consciente de que, por lo que le han dicho, puede haber habido una reunión en el País Vasco entre Ri Batasuna y el presidente del gobierno. Pues esas circunstancias se producen ahí y dicen, hombre, es que se le ha ido la cabeza, pero no son insultos o no son descalificaciones brutales, sino algo bastante medido. Quizás porque en el horizonte pueda estar eso, el que dice, oye, a ver si nos encontramos con que estos estaban derivando el dinero. Eso sería demoledor. Ahora, una vez que entra en prisión, puede haber declaraciones en las próximas fechas. Bueno, esta es la gran quiniela que hay. Si van a hablar, ¿y quién va a hablar primero? Quiero decir, lo que circulaba, por ejemplo, en las últimas horas es que existe la teoría, la hipótesis, de que aquí el más listo de todos es Koldo, que es el que lleva 10 años grabándolo todo y que sabe por dónde van las cosas y tal, y que incluso Ábalos está siguiendo la estrategia de Koldo. Y dicen que Koldo ha pactado con la abogada ir organizando las declaraciones y las cosas que saquen a la luz. Yo no creo que lo peor sea solamente lo de la financiación ilegal del PSOE, suponiendo pues sí, que eso sea... es la bomba nuclear ahora mismo para el Partido Socialista y para el Gobierno. No. Fíjate tú, en el momento que se viese. Esto puede ser una cosa más. Sí. ¿Una cosa más? Es que no sabemos lo que hay ahí. O sea, sabemos lo que están insinuando, sí, pero no lo sabemos. Y entonces, por lo que están diciendo, con la abogada esta habrían escalonado, vamos a ir sacando cosas y todo esto y tal. ¿Cómo? Diciéndole al gobierno, tú debes de tener el poder suficiente para que a mí no me pase nada. Y si no consigues que yo me vaya de rositas o de la mejor forma posible, yo voy a ir sacando cosas. Y esto es la quiniela que está por ahí circulando. ¿Que es verdad o no? Pues habrá que verlo. José María, precisamente el poder contar cosas, ¿no? Tirar de la manga, como se dice vulgarmente, ¿es una estrategia de desahogo o puede conllevar beneficios judiciales? No, y eso puede... Hay una atenuante, que es la atenuante de confesión, que aunque en puridad exige que reconocimiento de los hechos antes de saber que el procedimiento se dirige contra ti, se puede también aplicar con carácter analógico, aunque no se respete ese dato cronológico, ese requisito cronológico de hacerlo antes de conocer que el procedimiento se dirige contra ti, sí que de alguna forma que sea nuevo, en definitiva, compensa, ¿no? O recompensa, en definitiva, el hecho de colaborar de forma eficaz y eficiente con los tribunales de justicia de cara a un esclarecimiento de los hechos y, en definitiva... Pero se trata, en definitiva, de que sea algo que no conozca ni la UCO, o sea, la Guardia Civil, ni el instructor, hombre, sino algo nuevo. Claro, es aportar datos que contribuyan al esclarecimiento, es decir, reconocer, por eso se ha negado la atenuante de confesión esta que estamos hablando, cuando una persona le pillan con las manos en la masa y con el cuchillo, sí, quiero reconocer que lo estaba matando. Tiene usted lo nuevo que decirnos que no haya sido eso, pero sí aportar datos desconocidos o datos que pudieran estar queriendo demostrarse o tal, y decir, no, las pruebas las tenéis aquí, y con esta información, que además yo os voy a facilitar, van a encajar todos los datos de los que disponéis, y con eso vamos a esclarecer los hechos que estáis investigando, ampliar la investigación a otros posibles cooperadores necesarios, o otros posibles cómplices, o de cualquier otra forma pudieran tener responsabilidad en los hechos que se enjuician, y eso se valoraría. Por eso, una de las cosas que bueno, como decía, la gran quiniela, a ver si alguno de ellos, porque una de las intenciones... Porque esto, en cuanto el abogado les diga a ellos, señores, esta opción tenemos, la petición de pena es muy elevada y tenemos la posibilidad de empezar a rebajar penas con esa colaboración. Es decir, a ver quién es el primero que llega y que facilite el segundo que diga lo que ya ha dicho uno. A ese, lógicamente, no se le va a reconocer esa misma... Y el que se quede último será el menos beneficiado. No, claro, el último ya no tiene... Por eso, ya digo, ahí se puede producir... ¿O ha habido algún tipo, como también comentabas, de entente en el que dice, bueno, nosotros nos vamos a atacar, nosotros vamos a dejar que no se vea que estamos ahí, pero vamos a estar detrás de vosotros, pues tratando de que, bueno, de alguna manera, pues el trato que se os dé sea lo más
beneficioso posible, incluso la posibilidad de estudiar ese indulto posterior, o que eso en definitiva depende del gobierno. Pero si eso existe, a ver si tienen el aguante necesario para pasar ahí el tiempo que se marque y ir saliendo, o por el contrario que les pese demasiado el tema de la prisión y que quieran empezar a colaborar. Cualquiera de las dos posibilidades está ahí ahora mismo sobre la mesa y tenemos que ver cuál es la que termina produciéndose. Eso es la estrategia de la Aldama que está siguiendo seguramente, ¿no? Que parece ser que se está beneficiando algunas decisiones de prisión preventiva y demás. Salió cuando dijo está que en iba la a calle colaborar. y con una petición de 7 años, está claro. Eso es, sin duda alguna. Bien, la verdad es que ha habido, hemos pedido a los partidos políticos aquí en Murcia que nos hicieran una valoración, que nos den una opinión, porque sobre el tema este de las mordidas, dentro de los informes aparecen también una posible mordida de 550.000 euros en el soterramiento del AVE, en las obras de soterramiento del AVE. Y la Asamblea Regional ha planteado una comisión de investigación. Otra cosa es los líos que se montan en las comisiones de investigación, pero bueno, ha planteado una en la que va a pedir comparecencias. Vamos a escuchar, hemos pedido esas declaraciones, nos han enviado unos testimonios del Partido Popular, de Vox y de Podemos. El Partido Socialista no nos ha respondido. Vamos con ellas. Hemos solicitado que vengan, el Partido Popular pidió que asistan, que acudan a la comisión de investigación. Esto será, yo calculo que aproximadamente dentro de un mes empezaremos a ordenar comisiones de investigación, siempre que el resto de grupos nos lo permitan. Y hemos acordado que vengan pues, los principales actores de esta trama. Koldo Izaguirre, José Luis Sábalos, Santos Cerdán, Pedro Saura, Isabel Pardo de Vera, que fue presidenta de Adif y que era la que directamente adjudicaba esas obras. Bueno, pues queremos que vengan por aquí y que den la cara, que den explicaciones. Vox llevó la creación de la Comisión de Investigación sobre las mordidas del AVE en la región de Murcia. Esta iniciativa salió adelante y queremos saber hasta el último céntimo a qué bolsillo socialista ha ido a parar. Queremos saber todos y cada uno de los recursos públicos que con tanto sacrificio a través de los impuestos pagan los españoles, a dónde ha ido a parar. Porque lo que ya sabemos, lo que nos dice la UCO y lo que nos dicen los jueces es que el Partido Socialista es sinónimo de corrupción y lo vamos a investigar y queremos que comparezcan en la Asamblea y que den explicaciones. El soterramiento de las vías del tren en Murcia costó años y años de manifestaciones, de represión a la ciudadanía y de multas. Es indignante que mientras los vecinos y vecinas luchaban por sus barrios, la cúpula del Partido Socialista estuviera más pendiente de llenarse los bolsillos con las presuntas comisiones de las obras. Desde luego, nosotras vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo lo posible, para que todos los responsables acaben en la cárcel y, a ser posible, por mucho tiempo. ¿Esas comisiones de investigación, José María, sirven para algo? Aparte de para llenar espacios en los medios de comunicación y en las redes sociales. No termino de tenerlo claro. Aquí, porque además el problema es que yo creo que en la mayor parte de las ocasiones estas comisiones no terminan de sacar en claro la realidad de lo que pudiera haber ocurrido. Y se busca, se busca también desde el punto de vista político el esclarecimiento de los hechos y en su caso tratar de depurar las responsabilidades que en esos casos pudieran derivarse, pero ya digo que igual que ocurre en infinidad de juicios en los que al final se dicta una sentencia y se declaran unos hechos probados que son los que a partir de ahí van a adquirir firmeza, pero como realidad que se fija por los juzgados, que en la mayor parte de las ocasiones no tiene nada que ver con lo verdaderamente acontecido, pues en estas comisiones yo creo que en muchos casos el efecto real es más que discutible. Sí, no digo que no se tengan que celebrar, otra cosa es la dinámica que se produce en ellas y al final pues da lo que da. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos con un tema muy interesante también, muy importante también, sobre este mismo ámbito. Al principio del programa hablábamos de la trascendencia, la importancia de la condena al fiscal general del Estado y también la virulencia de muchas declaraciones. Y hacíamos alusión a algunas de ellas francamente
tremendas. Porque además uno ya lo ve como que está acostumbrado a ese tipo de cosas, Pepe, pero si uno lo coge con cierta distancia o alguien que venga de fuera escucha esas declaraciones de golpe de Estado, los tricornios, las togas, tal, dice, ¿qué está pasando en España, ¿no? En un país democrático? Pues que tenemos la llamada clase política que tenemos. Y los primeros responsables de tener esta clase política son los ciudadanos que les votan. Así de sencillo. Si no se les votara, no tendríamos a esta gente. Y yo, estos días que se estaba hablando tanto del 75 y de todo esto y tal, uno ve los gobiernos que había hace 50 años y dices, es que esta gente, es que, en fin... Vamos para atrás, ¿no? es que no tiene sentido, no tiene explicación, viendo el nivel que tienen, no digo ya los cargos y los altos cargos y todo esto, los parlamentarios y todo esto, es que da verdadera pena. Da verdadera pena. No estoy de acuerdo contigo, en Por absoluto. Supuesto, es que no me extraña. Me alegro. Es que te digo porque justamente ahora que llevamos celebrando los 50 años estos de democracia... Celebrando no. Sí. O sea... La democracia no tiene 50 años. No llega a 50 años. En el 76 fue cuando se votó la ley de reforma política. Las primeras elecciones fueron en el 77 y no estaban todos los partidos legalizados. Casi 50 años de celebración democrática, que es a lo que me refiero, que es en estos gobiernos, lo hemos vivido todos los que estamos en la mesa porque tenemos edad suficiente, que cuando el declive que se produjo con la OCDE al final fue mortal, o sea, era unos ataques entre los mismos pertenecientes al partido brutales desde la oposición, pues cuando además incluso ya sale aquella frase famosa de llamarle a Suárez Taur del Mississippi y demás, pues estamos hablando de unas circunstancias en las que la imagen se ataca de una persona que resulta que a día de hoy pues la podríamos considerar que quizás como uno de los mejores o el mejor presidente de gobierno que tenemos, y en aquel momento su imagen estaba completamente denostada. Felipe González no deja de ser en gran medida el señor de los GAL, el señor X de los GAL. O sea, que estamos hablando de Aznar es el señor de la corrupción, por seguir diciéndolo así, porque hasta ese momento no había habido más corrupción dentro de un gobierno. Cuando se ve la imagen de los ministros de Aznar, Sánchez, toda esta gente se queda en nada. Pero ¿te parece poco todo lo que hemos dicho? Que el Sánchez, de los GAL, por supuesto, está muy por encima lo que hemos de esta dicho, gente. toda la degradación de la OCDE, que aquello explosionó como una bomba de relojería, o posteriormente con el propio Rajoy, que justamente se tiene que ir del gobierno, entre otras cosas por una sentencia, más allá de evidentemente la moción de censura, pero una sentencia en la que condena al propio Partido Popular. Entonces dices, no, espérate un momento, que igual es que a esto les hace falta tiempo, más allá de que todos nos sorprendamos de los hechos concretos cuando están ocurriendo. Yo no hago apología de Rajoy, yo lo que te digo es que entre Santiago Carrillo y Yolanda Díaz pues hay una diferencia muy notable. Pero no han gobernado ninguno de los dos como presidente. Y Sánchez hay una diferencia muy notable. Entre la media de los diputados constituyentes y lo que hay ahora en el Congreso de los Diputados hay una diferencia más que notable. No, pero me parece muy bien que sigas defendiendo lo que hay ahora. Sí, no. Lo que estoy diciendo es que a lo largo del tiempo se producen en los distintos gobiernos y en los distintos momentos políticos situaciones que son gravísimas. Los enfrentamientos esos que tenía Aznar con Felipe González eran demoledores, y no me extraña porque, entre otras cosas, los casos de corrupción con los GAL y demás de Felipe González, más el hermano de su vicepresidente del gobierno, todos que se les escapa el director general de la policía y con el botín hasta de las viudas, y es que son de esas cosas que dices, de verdad que había nivel, no había un nivel en lo que había. Eso no quiere decir que si tú miras la historia, la intrahistoria o la historia de cada uno de nosotros a lo largo de estos 50 años, pues que digas, hombre, España ha mejorado muchísimo, y España de oler a pueblo, como decía ella Humo, como decía aquella canción, pues resulta que es una España muy moderna, y en todo eso, pues ¿quiénes han participado? Fundamentalmente los ciudadanos, pero además de eso, todos esos gobiernos. Y ahora mismo sí que estamos en un momento en los que a mí me desagrada ver todos los miércoles las sesiones de control al gobierno, y en los que dices, solamente nos ocupamos los medios de comunicación en los 15 primeros minutos, en los que se tiran los trastos a la cabeza menos responder
responder a circunstancias que nos preocupen a los ciudadanos, pero ojo, que luego el resto de la sesión sí que se debaten cosas importantes y las leyes están ahí. Quiero decir, yo estoy a favor de todo lo que ha ocurrido a lo largo de todo este tiempo y quizás aquí nos hace falta distancia. Y por último, la polarización como estrategia política es algo que estamos viviendo no solo en España, sino en todo el mundo occidental, empezando por Estados Unidos, y que llega a tener presidentes como Trump, ¿no? O como lo que estamos viendo en el resto de Europa, la amenaza que puede venir de la extrema derecha. Entonces, todo eso sí que me preocupa. Pero España no es una excepción, que no somos los peores. Espera, sí ¿la extrema izquierda y la ultraizquierda no te preocupa? Claro, pero bueno, por la polarización que se está dando, que como me dices, por la polarización, como estrategia política en la que no sabemos a dónde vamos a llegar. A mí me da la sensación de que en este instante estamos más cerca de una tercera guerra mundial que en otro momento entre la Segunda Guerra Mundial y el momento actual, que en ninguna otra decenio de la historia, en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, ahora es cuando estamos en un momento en el que dices, oye, que se está hablando de volver a montar la mili en Alemania, en Francia, por riesgo a que haya una guerra. Y dices, pues la verdad es que como ciudadano te quedas y dices, ¿de verdad que tenemos un problema en España? Lo tenemos a nivel global y en España también. Bien, volviendo al tema del fiscal general, José María, yo le agradezco siempre que, bueno, a vosotros los invitados que venís y también a los que participan mediante grabación, le hemos pedido opinión a los representantes de las asociaciones de jueces de aquí en la región de Murcia, que nos den su opinión sobre la sentencia y también la condena y también pues toda la dinámica de declaraciones que se están produciendo, ¿no? En este caso vamos a escuchar a Miguel Rivera, coordinador en Murcia de la Asociación de Jueces y Jueza para la Democracia. También nos habla Fernando Madrid, que es portavoz de la Asociación de la Magistratura, Francisco Cano, portavoz en Murcia de la Asociación de Francisco de Vitoria, o Fernando Portillo, magistrado del Foro Judicial Independiente. Hemos hecho alguna llamada más, pero bueno, tenemos esas 4 declaraciones y la verdad es que agradezco que estén con nosotros y también el sentido común que yo creo que le ponen a todas sus declaraciones y la templanza. Vamos a escucharles. Ha causado una cierta sorpresa porque quizás las informaciones que se venían conociendo sobre el desarrollo del juicio permitían albergar ciertas dudas sobre la posibilidad de una condena del fiscal general del Estado. Creemos importante hacer 2 precisiones. La primera, que no es posible realizar todavía una valoración porque no se conoce, una valoración de la decisión judicial porque no se conoce el texto de la sentencia. Será cuando conozcamos ese texto al completo cuando se podrá valorar las razones de la mayoría aparente del tribunal y de los posibles votos particulares que se van a emitir. Y en segundo lugar, creo que es también importante hacer una reflexión sobre el hecho de que todas las decisiones judiciales son susceptibles de ser comentadas y de ser criticadas incluso, pero debemos distinguir entre la crítica a una decisión judicial y la crítica a la institución, que las críticas deben centrarse en las decisiones judiciales y no en quien las adopta, no en la institución en sí. Acostumbrados a trabajar con esa cierta presión y bueno, es nuestro trabajo mantenernos hasta cierto punto al margen de esas tensiones que pueden provenir de una crítica desde luego legítima a las actuaciones judiciales. Entonces no creo que podamos pensar que esos comentarios, esas críticas hayan afectado en absoluto a la labor del tribunal, como en general creo que no afectan a la labor de los tribunales de justicia. La sentencia lo que realmente es objeto de discusión es si se ha cometido un delito por parte de una concreta persona que ostentaba un cargo, una elevada responsabilidad desde luego en el ámbito del Ministerio Fiscal. No hay una afectación directa de esta posible sentencia de condena para la actuación de la judicatura en sí. Revela que todos estamos sometidos al imperio de la ley y al escrutinio de los tribunales cuando podemos haber cometido un delito. No es habitual ver a altos cargos de la judicatura o de la fiscalía acusados y procesados y ni condenados, pero bueno, cuando una persona que se considera perjudicada lo ha denunciado porque considera que unos datos suyos no tenían que haber sido difundidos, pues ha habido un procedimiento y ese procedimiento ha llegado a juicio oral y el tribunal ha considerado pues que es culpable del delito de revelación de secretos. Un procedimiento que se ha seguido con normalidad en el aspecto procesal, con las peculiaridades pues efectivamente de la persona que es la que ha sido acusada y con la trascendencia pues que los medios y los políticos han querido darle al caso. Conocemos el razonamiento de la sentencia, se ha anticipado exclusivamente el fallo
y en los próximos días veremos los razonamientos de por qué se ha alcanzado la convicción de que se ha cometido ese delito, en qué grado se ha cometido, por qué no se han cometido otros y por qué no es inocente. Confiar en la imparcialidad y en el buen hacer jurídico de estos magistrados. Son todos magistrados de una larga trayectoria profesional, con aquilatada experiencia, y que han participado en otras causas muy importantes como la Gürtel, el Procés y en otras causas que menos mediáticas, pero con una trascendencia jurídica, y no se debe dudar de su imparcialidad y su profesionalidad. Las declaraciones de muchos políticos, de miembros del gobierno, de su presidente, no ayudan en nada a la confianza del ciudadano. Son unas graves acusaciones, porque parece que ponen en duda la imparcialidad de los jueces y de los tribunales, y si lo ponen en duda, la persona que ha actuado siendo juez, faltando a la imparcialidad, faltando a la legalidad, comete un delito y deben denunciarlo, y para el caso de ser verdad deberían ser sancionados. Nadie está por encima de la ley, y el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por amplia mayoría en que condena al fiscal general del Estado. Habrá que nombrar otro fiscal general del Estado y la justicia seguirá funcionando. Vemos que no debe afectar a la credibilidad. Precisamente la credibilidad del sistema es que el Tribunal Supremo haya tramitado un procedimiento y haya dictado una sentencia. Nadie está por encima de la ley, en este caso ha sido el fiscal general del Estado, y como si hubiera sido cualquier otra persona. Esto es simplemente la inhabilitación del fiscal general del Estado, que es grave, pero que no supone más que haya que nombrar otro fiscal general del Estado y que continúen funcionando las instituciones como lo están haciendo con normalidad. Esto efectivamente es una situación particular, pero no afecta al funcionamiento diario de la justicia. Entendemos que, lógicamente, si el Tribunal Supremo ha dictado esta resolución, pues será justa como las que se dictan todos los días en España y como funciona normalmente el Estado de Derecho. Es triste que tengamos en España un fiscal general del Estado que ha resultado condenado por cometer delitos graves en el ejercicio de su función, y haberlo hecho además, parece evidente, ¿no?, por motivaciones de índole política. Eso no puede alegrar a nadie. Es triste la reacción que están teniendo desde el gobierno y partidos políticos aledaños con esta condena, en la que, bueno, está poniéndose en duda la legitimidad de nada más y nada menos que el propio Tribunal Supremo para hacer su trabajo, ¿no? Está hablándose de una sentencia política, se habla de lawfare, en fin. Al final se transmite incluso una imagen muy negativa del propio fiscal general del Estado, porque lo que están transmitiendo es que se ha condenado a uno de los suyos, cuando el fiscal general del Estado no es del gobierno, es del Estado y es de todo, y debería tener una imagen de absoluta imparcialidad, ¿no? Que es inocente o no es algo que tiene que decidir el Tribunal Supremo. Es algo que corresponde a los tribunales de justicia decidir la condena o la inocencia de las personas que están siendo enjuiciadas, ¿no?, y acusadas. No corresponde a un presidente del gobierno, ni a un ministro, ni a ningún político. Una vez ya ha sido condenado, desde luego ya parecía que no quedaba otra solución que la renuncia y la dimisión, aunque sea tardía, pero al menos para evitar la vergüenza de que el Tribunal Supremo tenga que redactar, notificar la sentencia y proceder a ejecutarla en esos términos. Nosotros, los jueces y tribunales, estamos aquí para preservar la legalidad, el principio de legalidad, para que asegurarnos que las leyes se cumplen por todos, también por nuestros responsables políticos, y para evitar consecuentemente el abuso de poder. Si no contamos con la confianza de la ciudadanía, no podemos ejercer efectivamente y de forma práctica esta función, con lo cual al final quien gana es quien está acumulando poder y que quieren abusar del mismo. Insisto, agradezco que los magistrados, los jueces y magistrados de las diferentes asociaciones, nada más llamarlos, hacen su valoración, que son muy moderada, diría yo, teniendo en cuenta todo lo que se ha generado en cuanto a declaraciones. ¿Qué te parecen esos testimonios, José María? Bien, me parecen todo lo que se ha dicho, como tú bien has comentado antes, muy razonable, muy de sentido común. Yo lo que me llamó la atención desde un primer momento fue esa, que aunque es una forma de proceder procesalmente correcta, esa de adelantar el fallo, a mí no me termina de parecer conveniente, y mucho menos por el argumento que han dado para justificarlo. Dicen que para evitar que se pudiera filtrar el fallo antes de que se notifique la sentencia, lo que hacemos es adelantar el fallo. Pero es que la sentencia no deja de ser un silogismo, es decir, a la hora de aplicar el derecho y a la hora de dictar una sentencia, lo que queda es ir viendo cuáles son los hechos que se han ido considerando probados, aplicar el derecho a esos hechos
y terminar dictando la sentencia. De hecho, no es ni mucho menos infrecuente que el magistrado, que es el ponente, el encargado de dictar la sentencia, pues que dicte que haga una declaración de lo que él considera que ha sido probado y a lo que se le aplica el derecho, y que los otros jueces pues no estén de acuerdo y se tenga que reformar la sentencia en el sentido que dice la mayoría. Entonces, a mí esa notificación de lo que es la parte dispositiva del fallo de la sentencia, para que luego elaboremos lo que es el contenido del cuerpo de la sentencia, pues eso puede generar mucha duda. Decir, bueno, entonces aquí ustedes estaban de acuerdo, que partimos de la base de que ustedes decían, todos están de acuerdo en que hay que condenar, y luego ya buscaremos los argumentos para condenar a esta persona, o lo deseable habría sido que se hubiera dictado, oye, en sus manos está que se filtre o no se filtre, ustedes son los que la van a poner. Entonces, en sus manos estaba que se hubiera dictado una sentencia. Todo ahora mismo se están haciendo, entre las muchas críticas y entre las muchas polémicas que generaría en todo caso la sentencia condenatoria o absolutoria, siempre habrá gente que esté de acuerdo con una cosa y con otra. En el supuesto de que se hubiera dictado con el correspondiente y se hubiera evitado eso, fundamentación, yo creo que habría, con la correspondiente fundamentación, con la valoración de la prueba que se practicara en su día a lo largo del juicio, la valoración que se hacía de los diferentes medios probatorios esgrimidos por cada una de las partes, y la consecuencia a la que se llega como resultado de todo ello. Anticipar el resultado sin decir cuáles son los argumentos en los que nos basamos, pues puede dar pie a pensar, decir, ustedes iban con un fallo predeterminado de antemano, y luego lo que han hecho ha sido vestir al santo. Sobre ese tema, José María, la semana pasada, que ya digo que justo por la tarde se conocía la sentencia y esa noche hacíamos el programa en el que estaba un magistrado, Joaquín Ángel de Domingo, y yo le preguntaba sobre ese tema, y él decía que en absoluto es una excepción, sino que es algo que ocurre con frecuencia, con relativa frecuencia. Vamos a escucharlo justo ese fragmento, sobre lo que tú dices. Es normal, es decir, esa deliberación, esa reunión, que además es secreta, de los magistrados, 5 hombres y 2 mujeres, que las 2 mujeres han puesto votos particulares, las 2 más compañeras, sí, pues deciden absolución o condena. En este caso, condena, y le dan el resultado. Y es el que se ha comunicado. Sí. Y ahora, a partir de entonces, el ponente, que ya no es una de las magistradas, puesto que al ser minoritaria tienen que cambiar de ponente, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, compañero mío, por cierto, de promoción, un hombre muy válido, es el encargado de redactar la ponencia, ¿no? Con lo cual, no es de extrañar esa rapidez. La rapidez es, el fallo va a ser condenatorio. A partir de ahí, ponemos los fundamentos de derecho y los hechos probados. Cualquiera de los 2 fallos, tanto si hubiera sido absolutorio, hubiera ocurrido igual, y luego se da la información más completa. Claro. ¿No? Por eso no es que haya sido rápida, es que en una semana han decidido que lo van a condenar, y ahora van a dar la forma a esa sentencia por el ponente. Eso es normal, sobre todo imaginen que a nosotros nos llega, en última instancia aquí en la región de Murcia, alguien que está preso, y deliberamos y decidimos que hay que absolverlo por ese delito. Inmediatamente hay que ponerlo en libertad, aunque no esté la sentencia redactada, pero sí la decisión de la absolución, con lo cual es normal. Bien, era lo que apuntaba Joaquín Ángel. Pepe, sobre ese tema del fiscal, vamos a ver, bueno, ya tenemos fiscal nueva, por cierto, hay quien decía que es la primera vez, y ahora que fuera una mujer, me parece que van 3 o 4. Y supongo que no la habrán elegido solo por eso. No, supongo, espero que no es deseable. Y vamos a ver en las próximas fechas también, porque ya todos los ojos están ahí fijos en ella, ¿no? A ver qué pasa. Yo lo que escuchaba con una persona más o menos vinculada al mundo de la justicia es: hace falta valor para aceptar que en este tiempo, en estos momentos, y tal y como está el actual gobierno y todo esto, aceptar un cargo, porque puedes quedar marcado de por vida todo tu futuro profesional, sobre todo si tienes un futuro que puede ser más o menos brillante. Pero bueno, cada uno sabe lo que quiere, y entonces
lo ha aprobado por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial, reúne técnicamente todos los requisitos, así que a la gente hay que juzgarla por lo que hace, y ya está. Javier, decíamos antes si alguien tiraba de la manta. Estoy leyendo El Mundo. Ábalos ha hecho unas declaraciones, supongo que las habría hecho antes de ser encerrado, pero las acaba de publicar El Mundo. Explícanos un poco cómo funciona esto. Investigar a Air Europa sería abrir el melón. Lo que puedas son unas decir. declaraciones, no digo que la hayas tú trabajado en el asunto, pero son declaraciones que ya Ábalos dice que en Air Europa es donde está seguramente, dice, investigar a Europa sería abrir el melón. Ahí podemos llegar a Begoña. Ahí coincide con lo que yo decía antes de ir escalonando las filtraciones. Que estas cosas como se hacen, pues eso con un pacto entre caballeros. Eso es. De como me ocurra esto, mira, en tal sitio es donde tienes esta cosa, pero te voy a decir cuál es la fórmula para sacarlo en el momento en que a mí me ocurra algo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues me imagino que habrá sido alguna circunstancia así y eso, y está bien tirado, ¿no? Porque dices, ¿dónde le va a doler mucho al presidente del gobierno como para que tome alguna medida de esas que dices, pero la judicatura no es independiente? Sí, se supone, pero parece ser como que hubiese, no sé, ciertos mecanismos por ahí que puedan ejecutar alguna cosa. Donde más le duele es su mujer, ¿no? Y donde sabemos que podría haber alguna circunstancia así. No es una noticia nueva, sino que quizás le falta investigación. Efectivamente, pues ese vínculo de los dueños de Air Europa y tal con ella, con la cátedra. Entonces, bueno, pues me imagino que será una de las pildoritas, es decir, y tengo más, ¿no? Muy rápidamente, porque estamos terminando, José María, otra cuestión. Yo creo que te preguntaba a ti la última vez que estuviste aquí, y también porque nos metíamos en 17 años, me parece, en el juicio de Nuevo Cartago, aquí en Murcia. Hay juicios, me parece que tú mismo decías, o no recuerdo quién, decía que tengo fijado juicio para no sé cuántos años. 2030. 2030 tienes fijado juicios. Bien. Me voy. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No habrá ninguna cárcel preventiva de aquí al 2030, ¿no? Todo puede ser. Esperemos que no. Digo porque me voy a Cataluña. Jordi Pujol, algo impensable que el clan Pujol, el patriarca tuviera poder a ser juzgado. Muchísimos años también. Al final no va a ser juzgado no va a comparecer en el juzgado, no va a estar ahí porque el tema de la edad, lo mayor pero parece que juzgado sí va a ser. Sí, juzgado sí, va a estar en su domicilio. Otra cosa es que tenga que declarar según lo que diga. Si a lo largo del juicio se considera que no está en condiciones, entonces, pero vamos, de entrada juzgado sí va a ser. Pero qué barbaridad. Otra cosa distinta es de qué va a servir. Sí. Juzgar a Jordi Pujol y, en definitiva, celebrar un juicio al cabo de, como viene siendo, no por lo menos infrecuente, ¿vale? El hecho de que se celebren juicios de hechos ocurridos hace 20 años, ya ocurra lo que ocurra. Hace más y menos de 20 años, y quiero decir, ya están procesados 7 de sus hijos, una de sus nueras, pero lo que ocurre es que, claro, a estas alturas ya, y además no hay ninguna empresa que esté dispuesta a testimoniar lo del 3%. Claro, pero de entrada no van a estar dispuestos. Pero es que en un juicio, al cabo de los 20 años, los que en su día pudieran estar en el negocio y estar en esas... Pero aquí hay dos versiones. La dilación de tantos años se debe a presiones de los Pujol o a ineficacia de la Administración de Justicia, por decirlo. Eso, obviamente la culpa se la van a echar a las defensas, que somos las partes siempre los que, digamos, los defraudadores procesales, ¿vale? Pero, sin embargo, lo que sí que tenemos clarísimo es que cuando un juez quiere tirar para adelante con el juicio, nosotros interponemos recursos, y esto ha ocurrido, me acaban de notificar. Esto ocurrió la semana pasada, que me llama el cliente atemorizado, porque además le llega al cliente antes que a mí, porque había otro letrado que es al que le sigue notificando las cosas, y entonces el letrado al que yo le pedí la venia, lo sustituí en el juicio, etcétera, etcétera. Se la manda a él y le llega a José María. Se ha celebrado el juicio, se celebró hará, pues a lo mejor, no sé si un año o año y medio, ¿vale? El juicio se celebra, está todo terminado, y ahora le notifican a él
que la audiencia me estima el recurso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado, que es el que declara terminada la instrucción, y yo dije que ese auto... ¿Qué pasa con el juicio entonces? Nada, si hay sentencia firme, si eso ya no se puede, no se va a modificar. Pero el problema es que, fíjate, porque en ese caso yo recurro la incoación de procedimiento abreviado y el juez dice que te lo estimo, que te lo admito, te admito el recurso de apelación que interpones ante la audiencia, pero el recurso no paraliza la tramitación del procedimiento, de manera que el fiscal presenta su escrito de acusación, llega a la audiencia y la audiencia nos convoca y se celebra el juicio. O sea, es decir, cuando quieren ir con prisa, van con prisa, ¿vale? Cuando quieren porque las resoluciones judiciales, los recursos contra lo que se llaman las resoluciones interlocutorias del procedimiento de la tramitación, no paralizan la tramitación del procedimiento, y de hecho ahí llegamos hasta el juicio con el dictado de su sentencia, que a día de hoy es firme, y el otro día le llega al cliente la noticia de que se declara nulo el auto de incoación y el hombre me llama pues diciendo, ¿qué pasa aquí? Mira, si hay sentencia firme, que eso ya no se va a modificar, pero que estas cosas, si se quiere correr, se puede correr. Otra cosa distinta es que hay procedimientos que por la complejidad de la cuestión a tratar, pues hay que practicar muchas diligencias en la instrucción, muchas diligencias que además no dependen del juzgado, cuando hay que mandar al laboratorio oficial de ADN o de cualquier tipo de prueba que sea ajena a lo que sea cuestiones estrictamente judiciales, que dependemos de organismos ajenos, pues eso pues tienes que estar esperando pues un poco lo que es la lista de espera de el trabajo que puedan tener antes. Pero ya digo que esos son casos muy concretos en los que hay una especial complejidad de la y que tiene que ir lento, pero andando. Avanzando. Lo que no puede ser es que esté parado, porque aquí, ¿desde cuándo no se oía hablar del asunto de los Pujol? Desde hace un montón de tiempo. Pues lo mismo que lo de Novo Cartago. Yo tuve que mirarme y digo, a ver, ¿qué era esto? Que ya se me olvidaba. ¿De qué iba? Pepe, ¿qué tiene que ver? No sé si influye o no, pero ayer salió el CIS catalán, bueno, hace unos días, el CIS catalán, diciendo que el Junts perdería, en el caso de haber elecciones, 15 diputados, y que quedaría como tercera fuerza política empatado con Alianza Catalana. Por delante estaría solamente el Partido Socialista de Cataluña y ERC, y que Vox superaría al Partido Popular. ¿Qué te dice a ti todo eso, tú que eres experto en sociopolítica catalana? Es lo que está pasando en Cataluña y en buena parte de España. Y todo el mundo está asombrado con el fenómeno de Alianza Catalana. Sí. Alianza Catalana, esta mujer, que es alcaldesa de Ripoll, aunque ella no es de Ripoll, pues con un discurso muy sencillo está consiguiendo votos, pero ¿votos de dónde? ¿Solamente de Junts? No, está consiguiendo votos también de la gente que ha votado al PP y de la gente que ha votado a Vox. ¿Y cuál es su discurso? Pues tiene dos o tres cosas. Antiespañola. Eso pasa desapercibido y, excepto en algún núcleo concreto de Gerona o Lérida, no tiene mayor alcance. Antiemigración. Eso es el gran granero de votos que está consiguiendo. Y entonces Junts, que no se sabe lo que es, Junts es, en definitiva, los herederos del antiguo partido, de una parte de la coalición que lideraba Jordi Pujol. Pues esta gente ni chicha ni limonada, y no se sabe por dónde van, y están perdiendo buena parte de... Y Esquerra Republicana, que era un partido muy pequeño y que ha terminado consiguiendo votos de lo que podía ser la izquierda comunista y todo esto y tal, medio se mantiene, pero no es un partido, o sea, es un partido histórico, pero que durante los años de la transición no era importante. Y bueno, pues Alianza Catalana es un fenómeno que habrá que ver cómo evoluciona, pero lleva camino de... Vamos a ver, resulta que Vox le ganó al PP en las comarcas costeras de Barcelona y de Tarragona.
en las elecciones generales y en las autonómicas y todo esto y tal. Y eso es algo que parece imposible, ¿no?, de que un partido como Vox consiga ir por delante del PP en Cataluña. El PP en Cataluña es un partido, no diré que residual, pero casi, excepto 2 o 3 casos como el de Badalona o similares, el PP prácticamente no existe. El Partido Socialista ha tenido buena parte del voto tradicional de la emigración y parte de ese voto ha terminado yendo a parar a Vox, y eso es así. Y Alianza Catalana, bueno, pues es lo que es. Por cierto, voy a soltar una... yo no sé de dónde es la profesora de catalán de la princesa Leonor, pero debe ser de Berga o de Manresa, porque habla un catalán mejor que la gente de Esquerra Republicana. Es una maravilla. En privado y en público. Bueno, lo que yo le he escuchado, yo solamente la he escuchado en público. Yo solamente la he escuchado en público. Abro un paréntesis pequeño, algo que no tiene nada que ver con esto, pero acaba de producirse. Javier, en el Parlamento Europeo se ha votado el reconocimiento, ha habido mucha preocupación en las reclamaciones agrarias sobre la entrada de productos de países terceros, de Marruecos, y también de los que están produciendo en el Sáhara, que se consideraran como terceros y que hubiera mayor control. Allí quienes promovían esa iniciativa y que además la defendían también las organizaciones agrarias de Murcia, la han perdido, y hay una enorme preocupación al respecto. Hablaremos con ello de manera amplia en próximos programas, pero le hemos pedido a Fernando Gómez, que es el secretario general de ProSport, que nos hiciera una pequeña valoración, porque con todo esto pasan desapercibidas estas cosas que son importantes, y nos hace esta valoración, luego te pido tu opinión. Vamos a ver, a oírlo. Bueno, lo que se votaba ayer en el Parlamento Europeo era una proposición del Partido Popular, también Vox había presentado una, con el fin de frenar las pretensiones de la Comisión Europea, que pretende darle a las producciones del Sáhara Occidental, un territorio que no es de Marruecos, pues darle las mismas ventajas arancelarias y de todo tipo, también de etiquetado, a las producciones que hubiese allí. Estamos totalmente en contra, esa moción iba contra ello, y era sobre todo para frenar el etiquetado de esas producciones como producciones marroquíes. Se perdió la votación por un solo voto, pero lo que nos duele muchísimo, por supuesto votaron todos los países, todo el arco parlamentario europeo, votaron muchos socialistas de muchos países a favor de esta moción, que era frenar ese etiquetado, que era muy confuso para el consumidor. Y es que los europarlamentarios españoles socialistas votaron a favor de Marruecos. Entonces estamos ahora mismo en el sector un poco en shock de que, claro, si el propio sector español aúna con una unidad impresionante toda la zona de producción, estás viendo algo que sean representantes de tu propio país los que se opongan, pues es una pena cuando estamos viendo que nos han apoyado pues de esos partidos y de otros, Sumar, de Esquerra, pero de partidos socialistas de otros países, nos han apoyado ampliamente y sin embargo no en España. Entonces, bueno, estamos en shock, pero ya anuncio que vamos a seguir la batalla legal, porque todavía hay que hacer una votación sobre el acuerdo de asociación próximamente, en los próximos meses, y la vamos a desarrollar en Bruselas, muy cercano a todos los europarlamentarios, insistiendo en que llevamos la razón, que el Sáhara Occidental no es Marruecos y por tanto en el acuerdo de asociación las producciones que hay allí no pueden entrar a España y Europa con las mismas ventajas que ya goza Marruecos, que por cierto bastantes son. Como decía Rajoy, no es un tema menor, que es un tema mayor. Mayor, y para la región de Murcia muy importante, claro. Pero es que además estamos hablando de que tanto la parte agraria como la industria alimentaria en la región de Murcia y en España en general, pero en la región de Murcia, son un ejemplo de estar al máximo nivel de beneficio hacia los consumidores en todo tipo de garantías. La vorágine legislativa que tienen que asumir para cumplir y estar presente en todos los mercados es tremenda, ¿no? Bueno, eso les podría hacer fuerte siempre que no, pues les metan un gol por la escuadra, porque esto no deja de ser un gol por la escuadra en la que dices, hombre, resulta que si yo tengo que ir a Dinamarca hace poco tiempo que estuve ahí en Copenhague, y dices, ves un mercado gigante en el que ves los tomates de Murcia, tomates del resto de España, pero también empiezas a ver de Egipto, de no sé qué, y dices, corcho, están compitiendo en un sitio pero no con las mismas medidas. Y entonces a mí como ciudadano en principio me podría generar inseguridad el decir, yo sé que los productos de aquí son de excelencia total,
total, pero resulta que los veo en la misma bandeja y por lo que me guío al final es por el precio, ¿no? En muchas de las ocasiones, no por esa supuesta calidad de tal. Entonces dices, les estás poniendo unos inconvenientes. ¿De dónde viene esto? Pues seguramente que venga de esas otras políticas de relaciones exteriores en las que dices, pero joder, que no lo tenga que pagar nuestra industria agroalimentaria, ¿no? Porque es que les ponen en eso, les ponen una tesitura tremenda de falta de competitividad en muchos de los mercados. Tú les estás metiendo el gol por la escuadra. Pepe. Pues a mí me parece, a ver, no quiero ser pesimista, no quiero decir que esto es una guerra perdida, pero Marruecos se ha convertido, es el segundo país productor de tomates de África después de Egipto. Produce ya más tomates que España, con las medidas fitosanitarias que todos presumimos, con los salarios que conocemos y que ahora ha ampliado su campo de actuación a lo que se llama el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental no se trata de una cosita pequeña, es más grande, por ejemplo, que Inglaterra. Más grande que Inglaterra. Y resulta que Marruecos tiene un megaproyecto porque a Egipto le sobra agua, pero a Marruecos no, y está con un megaproyecto de conseguir regadíos a base de desaladoras. España participa activamente aportando financiación, proyectos conjuntos y todo esto y tal. Y sobre todo la tecnología que está utilizando Marruecos es con el último país con el que está haciendo amistad, que es Israel. Porque resulta que Marruecos es amigo de Estados Unidos y por lo tanto amigo de Israel. Y nosotros somos amigos de no sé quién, pero ahí no estamos. Entonces a Marruecos le está llegando todo tipo. Es verdad que se dice, es bueno que plantación de tomates o esto o lo otro y tal en Marruecos, aceite de oliva que también están produciendo, calabacín, pimiento y tal, pues eso significa que habrá menos pateras. Pues sí, es probable que sí, y que entonces es un país que está creciendo, que tiene una tasa de natalidad muy grande y que va a ser muy difícil que España, y que nuestros vecinos de arriba, Bruselas, o sea, Alemania y todos estos problemas les resultan a chino. ¿A ellos qué más les da si el tomate viene de Almería, de Murcia, o viene del Sáhara Occidental o del norte del Sáhara Occidental? En fin, eso les da igual. Y entonces, pues, que se desarrolle Marruecos y que así tendremos nosotros menos problemas. Es una batalla, quiero decir, lo estamos viendo incluso con el fútbol. ¿Quién va a organizar el próximo Mundial de Fútbol? ¿España o Marruecos? Nadie sabe responder a esa pregunta. Pues en esas estamos. Vamos a terminar, José María. Ojalá que no haya más temas judiciales, pero van a continuar en las próximas fechas. Yo no sé si... El próximo jueves. Lo de a Europa, mira a ver, porque igual es la tercera que va a la vencida. Decía que yo no sé si en el mundo jurídico, entre los compañeros, los jueces, los abogados, habrá ese tipo de cosas. Y luego incluso en las clases, tú eres docente, que a la hora de hablar de los ejemplos, están en la prensa, también se trasladan, ¿no? Hombre, ahora mismo nos están dando un material que está totalmente inédito. Vamos, totalmente, para darle a los alumnos y que se entretengan viendo y valorando y además haciéndole un seguimiento a lo que es para ver si se dan o no se dan los requisitos de los delitos, de lo que, bueno, ya sabes tú que ahí muchas veces se valoran las pruebas mucho más en los medios que en los propios tribunales. Mucho más. Entonces, pues vamos, nos están dando. Nosotros simplemente con ir cogiendo diariamente los periódicos tenemos ya la mitad de la clase ya preparada con eso. Tú sigues creyendo en la separación de poderes, ¿no? Sí. Sigues creyendo. ¿Yo? Sí. ¿Pero me lo preguntas en serio? Sí. Sigues creyendo en la separación de que a día de hoy, en España, esa separación de poderes... Vamos a ver. Hace muchos años se murió Montesquieu, pero es que ahora lo han incinerado, han tirado las cenizas al vertedero. Y eso ya hace muchos años que hay honrosas excepciones, pero bueno, de hecho los clientes, muchos de ellos están viviendo ahí donde ahora mismo se ha mandado a vivir a esta gente, pero en sitios mucho más modestos, no al 5 estrellas, están en hostales y nos dicen que, bueno, lo llaman y dicen, José María, hay una justicia galáctica para los de primera división y después tenemos una justicia de andar por casa. Pero bueno, eso es algo que vemos todos los días. Te lo trasladan, lo llegan a decir, ¿no? Claro, ellos ten en cuenta que de otras cosas no,
pero todos estos programas los siguen y estas noticias, esas noticias judiciales, y ellos ven el tratamiento que se da en determinados tribunales y en determinadas personalidades y el que se recibe. Entonces ellos valoran, por supuesto, y comparan. Bueno, pues creo que quedaremos en próximas semanas. Claro. Espero que no sea el próximo jueves, que tengo pensado otra cosa. Es previsible que sea. Tengo pensado otra cosa. Javier, gracias por estar aquí. Nos vemos. Pepe, un placer contar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias. Nos han quedado muchas cosas. Mazón, por ejemplo, también, el tema, lo tiene feo. Lo tiene feo el asunto, según parece. Ya veremos a ver cómo queda la cosa. José María, muchísimas gracias. Gracias a por vosotros echarnos siempre. una mano, intentar entender qué es lo que está ocurriendo, cómo son los procedimientos y qué puede suceder en las próximas fechas, que Dios dirá. Gracias también a todos ustedes por seguirnos y volveremos el próximo jueves. Dios mediante. Buenas noches.